¿Qué tal? Muy buenas noches. Abrimos una nueva edición especial y hoy nos hemos propuesto conocer la labor que realiza la Asociación de Personas de Familiares con Alzheimer, AFAE, y para ello hemos invitado en esta noche a la directora Celia Lastra. Celia, muy buenas noches. Buenas noches, Mario. Y también a la presidenta de AFAE, a Marisa Moreno. Marisa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Mario. Como hacemos siempre, vamos a ver un vídeo introductorio para situar a los espectadores sobre la labor que realiza AFAE y también sobre lo que es la enfermedad del Alzheimer. El Alzheimer está considerada la enfermedad neurodegenerativa más importante. En la actualidad hay más de 46 millones de personas afectadas por demencia en todo el mundo. De seguir así, los estudios estiman que en 2050 podrían ser más de 130 millones los pacientes. Con este panorama, la labor desarrollada por AFAE cobra más valor. La Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer nace en el año 2000 como una entidad sin ánimo de lucro. Casi 20 años después, esta asociación se ha convertido en una de las referencias en la provincia en la prestación del servicio destinado a mejorar la calidad de vida de familiares y personas que padecen Alzheimer. AFAE cuenta en la actualidad con un centro de día que gestiona con profesionales como psicólogas, técnicos de actividades socioculturales o fisioterapeutas que imparten talleres de terapia cognitiva y física a los usuarios, con el objetivo de ralentizar el proceso neurodegenerativo provocado por la enfermedad. La asociación cuenta con unas instalaciones que en ocasiones se quedan pequeñas para dar cabida a todas las personas que quieren formar parte de las actividades que se ofrecen para los afectados. Hoy, en edición especial, conocemos más sobre la Asociación de Alzheimer y sus servicios con la directora y con la presidenta de la asociación, Celia Lastra y Marisa Moreno. Bueno, y en ese vídeo introductorio veíamos un poco las cifras sobre lo que es la enfermedad del Alzheimer, también el trabajo que realizáis en el día a día, en la asociación, en el centro. Pero, Marisa, cuando hablamos del Alzheimer, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Cómo lo podemos diferenciar de los síntomas lógicos del envejecimiento cognitivo? Sí, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa, progresiva, que afecta sobre todo a personas mayores de 65 años, aunque puede afectar también a personas más jóvenes. Se produce por la acumulación de una proteína en el cerebro que se acumula en el mismo, haciendo que no se generen esas conexiones neuronales necesarias, ¿no?, para el correcto funcionamiento del mismo. Y bueno, pues afecta a la conducta, al lenguaje, al pensamiento, pero no forma parte del envejecimiento normal de una persona. Eso es fundamental saberlo. ¿Con qué objetivo ponéis en marcha la asociación? Bueno, vosotras lleváis más o menos 5 años dentro de la asociación, pero ¿con qué objetivo se pone en el año 2000 en marcha la asociación AFAE? Pues se pone en marcha en el año 2000, concretamente el 24 de enero de 2000, arranca AFAE en Elche, porque se veía la necesidad ya en aquella época, había un grupo de familiares que tenían familia afectada de Alzheimer y entonces no había un centro específico en Elche donde pudieran ser atendidos y se tenían que ir a Alicante a recibir ese tratamiento y esas terapias porque Alicante ya existía, Alicante tendrá 26 años creo que tiene ya, ¿no? Entonces, claro, viendo la necesidad de tenerse que desplazar todos los días a Alicante para recibir las terapias, ese grupo de familiares se reunió y entonces dijo, bueno, ¿por qué no hacemos en Elche una pequeña asociación para hacer el mismo trabajo que están haciendo parecido en Alicante? Y a raíz de ahí se juntaron esas familias. Empezaron al principio con un local muy pequeñito, luego otro local muy pequeñito también. Al final, después de mucho luchar, después de muchos años, consiguieron el huerto de Montenegro. También con los años fue creciendo la asociación en número de usuarios y de socios, hasta que en 2013, ya por fin, nos mudamos a La Portalada, al centro que tú ya conoces, porque había crecido todo mucho y se necesitaba un centro amplio y grande para poder atender la gran demanda de usuarios que hay a diario y que desafortunadamente en Elche, y bueno, como en toda España, cada vez es más, ¿no, Marisa? Si es que estamos hablando de cifras sí, es una enfermedad que desgraciadamente cada vez va más, ya es considerada por los expertos como una epidemia, como la enfermedad más importante del siglo XXI. Y en el vídeo anteriormente lo mencionaba y se afecta a más de 45 millones de personas en todo el mundo, teniendo en cuenta además que el Alzheimer no solamente afecta a la persona que lo padece, sino también a la persona que tiene a su lado, por extensión a todo el entorno familiar. Estas cifras incluso se triplican. No tenemos un censo de pacientes realmente donde se confirme el número de personas afectadas en nuestro territorio, en nuestra localidad,
pero se estima en torno a las 5.000 personas, Mario, en Elche y pedanías. Hablamos de una cifra tremendamente grande. Y la mala noticia es que cada vez va en aumento. Ahí lo veíamos en el vídeo, en el 2050 más de 100 millones sí. de personas en todo el mundo va a estar afectada por esta enfermedad. Después de casi 20 años que tiene el centro, ¿qué valoración se puede hacer de todo el trabajo que se ha hecho? Pues hombre, yo creo que la valoración es muy positiva porque hemos podido subsanar un poco la carga de las familias, o sea, la satisfacción de ver que bueno, que de momento no hay cura, pero por lo menos se ralentiza el avance de la enfermedad, que no es poco, ¿eh? Y sobre todo pues el trabajo que se está haciendo con ellos y con las familias principalmente, que es un desahogo importantísimo, porque esa asociación de familiares, de personas, nace para ayudar a las familias con el peso tan grande que significa, como dice Marisa, tener un familiar en tu casa las 24 horas del día, 365 días del año. Claro, porque en esta enfermedad, como decía, tenemos que tener en cuenta siempre el binomio persona afectada, cuidador. Por eso, a diferencia de otras enfermedades, AFAI y otras asociaciones de toda España, que además hay más de 300 por todo el territorio español, lo que tienen por objetivo principal el atender, por un lado, por supuesto, ofreciendo esas terapias de estimulación física y cognitiva a las personas con Alzheimer para, como también se ha comentado en el vídeo anteriormente, ralentizar el avance de la enfermedad. Es un tratamiento no farmacológico que a fecha de hoy científicamente está demostrado que funciona. Sino también para ofrecer ese apoyo psicológico a las familias, que como yo siempre digo muchas veces, llegamos, yo también hablo en primera persona, mi padre padece Alzheimer, de ahí el estar en la asociación y el acudir un día al centro, sales de la consulta del neurólogo, ¿verdad?, con un diagnóstico debajo del brazo, pero con muchísimos miedos. Entonces el acudir a la asociación, para yo también siempre digo que la información es un arma muy poderosa, que te ayuda por lo menos a manejar la enfermedad de una manera más fácil, a que el manejo de la enfermedad sea un poco mejor. Ahora hablaremos de esa ayuda que se presta a los familiares desde AFAI, pero después de 20 años supongo que el trabajo tampoco ha sido fácil, ¿no?, durante estos 20 años, y que aunque tenéis un centro, lo hemos podido ver en las imágenes, un centro moderno, un centro que atiende a muchas personas, supongo que también tenéis necesidades en estos momentos, ¿no? ¿Seguís haciendo algún tipo de evento para recaudar fondos? Sí. Esas necesidades siguen ahí, ¿no?, aunque tengáis ese centro con muy buenas instalaciones. Sí, no, la verdad es que estamos muy agradecidos por el centro que tenemos. Afortunadamente las necesidades siempre son las mismas, son económicas, para poder sustentar la infraestructura tan pesada que significa anualmente los costes que supone mantener un centro con 25 profesionales en este momento, no es poco, y para sufragar todos esos gastos, atender a 125 usuarios de media a diario. Y entonces, claro, los medios, o sea, la parte económica. También es cierto que aunque el centro es una maravilla, pues no estaría de más pensar a corto plazo que nosotros tenemos un problema, si queremos llamarlo de alguna forma, y es que cuando el paciente llega a la fase final de la enfermedad, como la asociación está creada para trabajar precisamente con las terapias físicas y cognitivas para evitar el avance de la enfermedad, cuando la persona ya no responde a ninguno de los dos tratamientos, tiene que irse a otro recurso, o sea, tiene que buscar otro recurso, pues bien, una residencia, estar en su casa. Entonces, nos gustaría el día de mañana tener un centro, una residencia específica de Alzheimer para atender a toda esa gente que se tiene que marchar, que se van las familias, no sabes cómo, porque claro, después de estar años ahí súper bien atendido, a ver ahora dónde voy, pues eso sería también una necesidad que creo, ¿no, Marisa? Que... Sí, eso es un sueño que tenemos todos los que formamos AFAE, pero bueno, igual que un día se puso la primera piedrecita para llegar a tener un centro como tenemos hoy, un centro de referencia además en toda la Comunidad Valenciana, AFAE Elche, sería también un sueño para nosotros el conseguir esa residencia tan necesaria, porque como comenta Celia, en AFAE tenemos lista de espera, desgraciadamente, ya hemos comentado antes las cifras de las que manejamos. Por lo tanto, llega un momento en el que, como ya decía, cuando está la persona muy avanzada, desgraciadamente tienen que dejar el centro para poder ponerse a su disposición otro recurso, en el cual también siempre la trabajadora social les asesora y les ayuda para elegir el recurso más adecuado para las familias, pero también, sobre todo, para dar cabida a esas personas que se acaban de diagnosticar, que todavía están en fases iniciales y con las que todavía se puede trabajar
se puede empezar a trabajar con ellas, porque algo de lo que siempre estamos, otro de los objetivos que tiene AFAE también es el de llevar a cabo una serie de reivindicaciones, siempre velando por los derechos de las familias y de las personas afectadas. Por lo tanto, lo que pretendemos es que se haga ese diagnóstico precoz, que se diagnostique lo antes posible, que acudan al médico de atención primaria ante la primera sospecha que puedan tener las familias, para que con ese diagnóstico precoz acudan al centro lo antes posible y se pueda empezar a trabajar esas terapias en fases iniciales y que realmente son eficaces. Hablando de esa detección precoz, ¿qué síntomas podemos empezar a ver que ya tenemos que empezar a poner ese remedio? Porque luego lo veremos con las personas que hemos hablado del centro, que la detección precoz es muy importante. Sí, la ¿no? detección en esta precoz es fundamental. enfermedad. Todos conocemos sobre todo la falta de memoria. Esos fallos de memoria son los primeros que se suelen manifestar y que hacen pensar que pueda haber una sospecha y que puede haber un Alzheimer. Pero también hay otra serie de sintomatologías como cambios de conducta. También bueno, pueden haber alteraciones también tipo depresión, que a veces se confunde muchas veces un Alzheimer con una depresión. Pero sobre todo hay que tener en cuenta que un fallo de memoria, cuando la persona que tiene Alzheimer tiende a esconder, digamos, esos fallos que está teniendo, normalmente no es cuando es un Alzheimer, es decir, que a ver si me he quedado un poco ahora bloqueada, perdón. No te preocupes. Quería decir que es el informador, es decir, la persona que está al lado, el familiar que está al lado de la persona, la que suele detectar esos cambios, esos fallos. Esas alteraciones. Supongo que el paciente, el enfermo, no quiere ver, ¿no? Exactamente. O lo esconde, muchas veces lo esconde. Tiende a también, esconderlo. Esconde un poco las conductas, no quiere decir que se le está olvidando algo, o sea, tienden es muy un poco. necesario. Sí, pero ellos mismos como que no quieren ver, entonces escondo lo que me ha pasado, yo no digo nada, pero efectivamente lo que dice Marisa, son conductas muy concretas, o sea. Pero por eso ante la primera sospecha siempre queremos lanzar este mensaje, ante la primera sospecha, por favor, que acudan al médico de atención primaria. Hoy en día cuentan estos facultativos con unas herramientas, un mini mental, un test muy sencillito, se hace en 5 minutos, que al facultativo le va a permitir ya tener una idea clara de que probablemente pueda ser un Alzheimer, y de ahí ya él considerará derivarle al neurólogo en este caso, que ya junto con otro tipo de pruebas puedan dar un diagnóstico, pero eso sí que es fundamental, y no conformarse, porque muchas veces me encuentro con casos que me dicen, no, mi abuelo, mi padre no tiene Alzheimer, es una demencia senil, que el médico nos ha dicho que bueno, es normal, con la edad no. Como decía al inicio, el Alzheimer no es una demencia, no es la forma normal de envejecimiento de una persona, no forma parte del envejecimiento normal de una persona. El Alzheimer es el tipo más común de demencia. Pero por eso, si te indica el médico que hay una demencia, tienes que ponerle nombre y apellidos, porque no es lo mismo, el Alzheimer es el más común, pero hay otro tipo, como es el cuerpos de Levy, frontotemporal, otros tipos de demencia, y cada una tiene un tipo de tratamiento, según el diagnóstico, tiene un tipo de tratamiento, una farmacología diferente, por lo tanto es importante que a esa demencia se le ponga nombre y apellido, que no se conformen con lo más fácil que a veces el médico te dice directamente es una demencia y ya está, no. Hay que llegar hasta el fondo, profundizar y tener ese diagnóstico para a partir de ahí actuar de la mejor manera posible. Estuvimos en el centro y hablamos con la trabajadora social de AFAE, con María José Alacín, nos hablaba precisamente de la importancia de la detección precoz, nos lo contaba así. En muchas ocasiones se detecta que pueden existir prejuicios sobre lo que es la entidad, lo que es la asociación y el trabajo que aquí se hace. Como comentan mis compañeras, ¿vale? Lo que trabajamos aquí es el tratamiento no farmacológico para intentar ralentizar lo que es el avance de la enfermedad y además prestar una serie de servicios importantísimos a la familia, siendo el pilar fundamental en casa. Por lo tanto, quiero romper un poco esa perspectiva que se pueda tener de centros o entidades como esta, porque se presta una ayuda muy importante. Además, somos profesionales que se pueden tener de referencia ante cualquier duda, de cualquier situación que pueda surgir, que la familia pueda acudir con toda tranquilidad a instituciones como esta, en este caso la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer de Elche. Luego también sí que quiero que quede un poco claro o dejar constancia de que es importante que las familias no esperen, que cuando se tiene conocimiento de la situación que se pongan en contacto, porque desde el principio se puede trabajar mucho.
no hay que esperar a tener una situación en la que realmente pueda ser insostenible o pueda ser muy difícil en casa. Yo recomiendo que desde el principio se ponga en contacto con entidades como esta. En Elche contamos con esta asociación, por lo tanto creo que puede ser una ventaja importante. Hablaba de la detección precoz, que es lo que veníamos comentando antes, pero también apuntaba algo importante, y es los prejuicios con los que algunas familias llegan a la asociación o a este tipo de asociaciones. ¿A qué tipo de prejuicios se refiere? Hombre, la mayoría de los casos que hemos tenido de prejuicios, sobre todo, es la propia familia la que no quiere que se sepa que su familiar tiene Alzheimer. Y no quiere que vayan muchas veces al centro por si acaso alguien ve entrar a la familia, imagínate. Y en esos casos, pues se les atiende en domicilio, que dices, bueno, si va a estar muchísimo mejor aquí y vosotros también. Ese tipo de prejuicios, o sea que no sé. A fecha de hoy todavía las enfermedades neurológicas todavía tienden un poco a esconderse. Es un poco como la enfermedad del cáncer hace 50 años. Era algo que, bueno, era un poco tabú y ahora, sin embargo, afortunadamente eso ha cambiado. Pues con el Alzheimer ocurre un poco lo mismo. Todavía es una enfermedad muy estigmatizada. Todavía, como apuntaba Celia, pues las familias tienden a esconderlo y tenemos que entender que nos puede pasar a todos. Claro. No entiende de condición ni social, ni económica, ni de nada. Puede pasarle a cualquier persona en cualquier momento. Por eso nosotros desde la asociación también otro de nuestros otros objetivos principales es el de sensibilizar a la población de esta enfermedad para tratar de por fin normalizarla. Por eso hacemos cantidad de eventos, de actos, de todo tipo de actividades, por un lado evidentemente por un fin recaudatorio, como decíamos antes, para sufragar los gastos de la asociación y continuar con los proyectos que llevamos a diario en ella, pero también para normalizar la enfermedad y por fin intentar algún día conseguir acabar con ese estigma que todavía tiene. Y además es que esconderlo es perjudicial para el enfermo, porque lo que hace es retrasar de alguna manera esa atención que es muy necesaria, sobre todo al principio, para empezar ya a... Para el usuario y la familia que está sobrecargada, porque claro, no es lo mismo que vayan al centro y reciban el tratamiento allí y tú estás haciendo tus cosas, que todo el día, es que es muy duro, ¿eh? ¿Qué consejo se le puede dar a las familias que están en ese primer momento de atención a los familiares con Alzheimer o que ya están dentro de esos procesos ya más avanzados del Alzheimer? ¿Qué consejos se le dan a las familias? Bueno, normalmente cuando ellos van a la primera cita con la trabajadora social y luego con la psicóloga, o sea, ya ellas les marcan unas herramientas y unas pautas. Generalmente todo el mundo que va para tener cita allí, es raro la persona que no entra, ¿eh? O sea, estos casos son los menos, afortunadamente, hay que decirlo, ¿eh? Es raro la familia que no decide cuando se marcha a su casa pensarlo y decir, venga, sí, voy a empezar. Y luego a nivel de pautas es la psicóloga la que marca un poco la pauta de cómo va a ser esa convivencia, qué te vas a encontrar, cómo tienes que actuar, cómo tienes que tratarlo, porque claro, para la persona que tiene a su padre o a su madre con Alzheimer, todo lo que va a ocurrir es nuevo. O sea, estamos hablando de que a lo mejor en su casa hay algún episodio de agresividad, entonces las pautas de qué va a ser lo que va a pasar a partir de ahora y cómo afrontarlo lo marca la psicóloga siempre. Y precisamente también estamos para atender psicológicamente en consulta a toda la red familiar de ese usuario. O sea, la persona socia que entra en AFAE porque tiene a un familiar enfermo, pues tiene la asistencia psicológica de toda su familia y toda la red de cuidadores gratuita por ser socio del centro. Aparte que tienen puntos de encuentro familiar, terapias entre ellos, o sea que viene muy bien, charlas. Claro, sobre todo no encontrarse solo, ¿no? Porque como decía Marisa, cuando ya eres consciente de que tu familiar tiene esa enfermedad, no encontrarse solo, encontrar respuesta a muchas preguntas, ¿no? que te planteas en ese momento. Yo creo que es muy importante. Totalmente. Nosotros, por ejemplo, actualmente, uno de los puntos de encuentro familiar que tenemos, o sea, los lunes normalmente se reúnen, le llamamos las mamis, pero son las hijas de los familiares que o están todavía en el centro o han fallecido y siguen yendo todos los lunes, se siguen reuniendo todas. O sea, se crea un vínculo que crea la enfermedad y entre ellas en momentos en los que lo han pasado muy mal, pues se llaman, pues mira, mi madre le ha pasado esto, pues mira, el otro día mi padre hizo lo mismo, tal. O sea, es un apoyo importante, ¿eh? Bueno, también hablábamos ahí en el centro con María José Jiménez, que es psicóloga, y que nos contaba qué tipo de usuarios tenéis en el centro, nos lo contaba así.
Y luego nosotros sobre todo nos encargamos de trabajar la parte no farmacológica, que son los talleres de estimulación. Talleres en los que se trabajan las capacidades de forma integral que la persona tiene. Es primordial esta parte porque está demostrado que beneficia a la persona que presenta estos síntomas. Y bueno, en la asociación la mayoría de casos, igual que en general, suelen ser pacientes seniles, mayores de 65 años, porque esta enfermedad va ligada al envejecimiento, a mayor edad, mayor probabilidad de padecerla, aunque también vemos que cada vez se vienen casos más jóvenes, preseniles, menores de 65 años. Hay más casos de mujeres que padecen la enfermedad. No se sabe exactamente cuál es el motivo de por qué ocurre esto, aunque los estudios dicen que puede que sea por la esperanza de vida, porque en las mujeres hay una esperanza de vida mayor que en los hombres, porque a nivel hormonal los estudios tampoco dicen nada claro. Aquí en el centro se trabaja la parte cognitiva, se trabaja también la parte física, la parte funcional, y lo que es el estado psicológico, anímico y conductual del paciente también es importante. Desde aquí lo abordamos junto con la familia de la mejor forma que podemos para que el paciente pues, su día a día sea lo mejor posible, su calidad de vida sea la mejor. Apuntaba María José una cosa importante, lo comentabas Marisa también al principio, que bueno, el perfil en esta enfermedad es de mayores de 65 años, pero que cada vez se está dando más de personas menores de 65 años. ¿Por qué está pasando eso? ¿Hay cifras que ya son preocupantes? Sí. La verdad es que sí que se está detectando un aumento en el diagnóstico en personas menores, cada vez más jóvenes, pero bueno, por otro lado, la buena noticia hay que decir que es porque se está trabajando en ese diagnóstico precoz. Entonces, esa es la causa principal de que se esté diagnosticando a personas más jóvenes. Por lo tanto, sí que esas reivindicaciones que indicaba al principio se están llevando a cabo. Es decir, que se está haciendo que cuando alguien tiene esa primera sintomatología, esa primera sospecha, acuda al especialista para que se pueda diagnosticar a tiempo. Entonces, bueno, eso es un poco la causa principal. ¿Pero podemos decir que es preocupante esas cifras? Hombre, ¿Hay un cambio de tendencia? No quiero decir que sea preocupante, pero sí que es cierto que cada vez hay más casos. No es una cosa como para alarmar, no soy médico, o sea, está mal que hable yo de este tema ahora mismo, pero por ejemplo en el centro ahora mismo, estaba pensando cuando estabas hablando con Marisa, ahora mismo hay 3 de 125. 3 personas menores de 65 y menores de 60, 54, unos 56, 57 y sí, más o menos. Que llevan ya tiempo, Quizás un poco por la explicación que nos daba Marisa de que se está avanzando mucho en la investigación de la detección precoz de la enfermedad y que por eso también se están detectando ahora más casos, ¿no? Porque hay más herramientas que en otros momentos. Es que no quiero pensar que la tendencia sea cada vez menos, porque entonces sí que a ver qué hacemos. Vamos, no. Bueno, se habla también mucho por parte de las trabajadoras que hemos entrevistado de que en el centro se da una atención no farmacológica y es importante reseñar esto y hacer hincapié sobre esto porque este tipo de terapias no es sustitutivo de la atención farmacológica, de la atención que se da en los centros hospitalarios, sino que es algo complementario y muy necesario también. Es complementario, ¿no? Totalmente complementario. Lo que pasa es que sí que es cierto que está demostrado que ralentiza el avance de la enfermedad. O sea, no es lo mismo que tengas un tratamiento farmacológico y te dejen en tu casa y no trabajes ya nada más, a que hagas las dos cosas a la vez. Claro, la persona se mantiene activo, por lo menos las capacidades superiores que mantiene se están trabajando, es que si no, o sea, si nada más le das medicación y lo dejas en tu casa. Vamos a conocer el día a día de AFAE. Hemos hablado con Ana Pérez, que es la coordinadora de los técnicos de actividades socioculturales y nos cuenta precisamente el día a día y las actividades que se realiza con las personas que están en el centro de AFAE. Un poco el día a día de aquí de AFAE, lo que hacemos, bueno, pues son trabajar todas esas capacidades superiores que se ven alteradas por la enfermedad. Entonces, bueno, pues agrupamos de alguna manera a estas personas en aulas con cierta similitud en lo que es el deterioro cognitivo, aunque hay mucha variedad, porque claro, la parte afectada puede ser muy diferente. Puede ser que una persona tenga más afectada la parte de memoria o la parte más del razonamiento.
Entonces, durante, digamos, el día a día, de lunes a jueves, lo que trabajamos son todas estas capacidades superiores y también lo que es la estimulación física, y los viernes es donde trabajamos lo que son las terapias alternativas. En estas terapias alternativas siempre buscamos pues un poco más la parte de ocio, pero sin perder todo lo que es el trabajo terapéutico. Entonces, bueno, pues a lo mejor estamos trabajando la estimulación musical o trabajamos actividades más lúdicas o trabajamos con otras técnicas, por ejemplo, con métodos Montessori. Es decir, seguimos trabajando de manera terapéutica, pero de una manera más ociosa. También elaboramos proyectos, tenemos un programa intergeneracional, que es un programa transversal, digamos, que ocupa prácticamente todo lo que es el trabajo en AFAE. Este programa lo desarrollamos desde el 2014. Estamos trabajando con centros de primaria y de secundaria, donde bueno, les ofrecemos un material que hemos elaborado desde aquí de AFAE, unos dosieres de actividades y de conocimientos que ellos van trabajando en el aula, y después hacen aquí una visita, pasan el día a día, trabajan dentro del aula, son un usuario más, se ponen un poco en la piel de estas personas y aprenden también muchas cosas. Y luego tenemos ya también un programa más continuado, que es con el PAC, el Programado a la Compartida de Joanot Martorell, donde ellos sí que vienen cada 15 días durante todo el curso lectivo, y ahí, bueno, pues ahí trabajamos también otras cosas, ¿no? Porque hay ya más interacción entre unos y otros, hay una reciprocidad a la hora del intercambio y del aprendizaje. Bueno, es una experiencia muy bonita y es el segundo año que estamos trabajando. No paramos, siempre que podemos intentamos, porque las ideas son muchas, lo que necesitamos luego, claro, es esa subvención, ¿no? Y cuando se tiene esa subvención, pues desarrollamos todos esos proyectos. Una de las actividades, yo creo, más interesantes que se realizan es ese intercambio intergeneracional con estudiantes, con jóvenes que pues, conocen también de cerca esa enfermedad. Supongo que también para romper ese estigma del que hablábamos, ¿no? Es importante esta actividad. Es fundamental. De hecho, el programa intergeneracional es nuestro programa estrella, que como ha explicado Ana, se lleva a cabo desde hace ya varios años, con distintos centros educativos de la ciudad. Año tras año vamos ampliando más. Además, de hecho, nos llegan ya muchas demandas de los distintos centros que ya han oído hablar del programa, y es un programa basado en la metodología aprendizaje-servicio, donde se trata de, pues bueno, de educar en valores, ¿no?, a los niños, que son el futuro del mañana. Entonces es fundamental, precisamente, al hilo de lo que decíamos al principio, como comentas, de romper ese estigma. Hay que educar a los niños ya desde pequeños, porque ya es raro que no haya un caso en casa, que no tenga un caso en casa, el abuelo, el papá, la abuela. Por lo tanto, es importante también que los niños entiendan por qué el cuidador, que suele recaer siempre en el familiar más cercano, está cansado porque, en fin, está pasando una época un poco más mala. Entonces, bueno, es importante que, pues eso, educar a esos niños en valores y en el respeto hacia las personas mayores, porque desgraciadamente también seguramente serán cuidadores en el futuro. Qué importante es la labor, ¿verdad?, de todos los trabajadores que hay ahora mismo en la asociación, y que supongo que también ellos mismos tienen que hacer un ejercicio interno, ¿no?, porque también es un trabajo que te lo llevas a casa al final y es complicado, y al final te preguntas quién cuida al cuidador, ¿no?, que también es una parte importante. Bueno, a nivel profesional, la verdad es que no puedo estar más contenta. El equipo es un equipazo, o sea, todos. Es impresionante lo profesionales que son y lo buenas personas que son y lo voluntarios que son para poder trabajar con esta enfermedad, que es durísima, la verdad. Llevarnos el trabajo a casa, nos llevamos otro tipo de trabajo. El emocional intentamos dejarlo ahí, porque si no, no podríamos trabajar. O sea, si te tienes que llevar el trabajo emocional de lo que estás viendo todos los días, no podríamos estar. O sea, se intenta hacer un ejercicio, decir, bueno, o sea, esto es lo que hay, sales por la puerta, porque es muy difícil si no. A nivel de los familiares, que comentabas precisamente que cómo se hace para trabajar esto, claro, estamos hablando de otro tipo de temas. O sea, una cosa son los cuidadores de la familia y otras cosas somos nosotros. O sea, nosotros intentamos separar esa parte, como digo, porque si no sería inviable. Esta semana veíamos, antes que hablábamos de las necesidades económicas, esta última semana Radio Taxi
os facilitaba 2.000 euros. Sí. Y supongo que en todos estos años en los que lleva trabajando el centro, veis cómo también diferentes entidades, diferentes asociaciones se vuelcan con el trabajo que realizáis. Sí, la verdad es que nosotros somos una asociación sin ánimo de lucro, pero vivimos de las subvenciones, las pequeñas cuotas que pagan las familias porque ellos vayan a diario allí. Tenemos que organizar muchísimos eventos a lo largo del año con fines recaudatorios. Luego hay muchos proyectos que se aplican para tener subvenciones para poderse llevar a cabo, como por ejemplo los proyectos que comentaba Ana, el proyecto intergeneracional, el proyecto de pintura. Y luego sí que es verdad que hay muchas fundaciones, empresas que o bien vía subvención o vía una ayuda, como por ejemplo la Asociación de Taxis de la semana pasada, sin ir más lejos, que nos ayuda un poco a sustentar el día a día económico de la asociación, que es muy importante, es lo que decía al principio, es que es mucho dinero el que hace falta para poder sustentar todo aquello. Entonces, desde aquí también darle las gracias a todas las fundaciones, empresas, anónimos, que también hay mucha gente anónima que nos ayuda, a toda la gente que colabora de forma altruista, como son los voluntarios, que no económicamente, aunque a veces también sí, pero que están dejándose su tiempo, que vale oro, en ayudarnos diariamente yendo al centro por la mañana y por la tarde, ayudarnos en los talleres con ellos. O sea, somos 25 en plantilla más todos los voluntarios, o sea, es que hay mucha gente ahí detrás. Celia, ahora que hablas de los voluntarios, vamos a conocer a una voluntaria. Hablamos con ella también cuando estuvimos en el centro, es Angélica Álvarez, y nos contaba así por qué decidió estar en AFAE. Aquí más que todo por vocación, servicio a los demás, por colaborarle a las personas que están en condición de Alzheimer o con alguna otra dificultad cognitiva, y pues nada, básicamente ayudar y servirle a los demás. Me interesa mucho el tema psicológico, soy psicóloga, pero pues por algunas razones en estos momentos puedo hacer solo voluntariado. Entonces, como me interesan ayudar a las personas bajo esa condición, pues vengo a AFAE. Y aparte que tengo mucha cercanía con la enfermedad, entonces de alguna u otra manera, pues colaboro con la causa. ¿Cómo se puede ser voluntario de AFAE? Pues muy sencillo. Llamando, poniéndose en contacto con la coordinadora, que es Noelia Torres, se hace una primera entrevista con la trabajadora social, que es quien le va a formar y quien le va a decir qué es lo que tiene que hacer y cuál es la normativa que allí tiene que cumplir. Luego hay un curso con la psicóloga para que le explique en qué consiste la enfermedad, porque no es llegar y ale, tienes que saber un poco qué te vas a encontrar, lo mismo que te vas a encontrar, cómo tratarlo, qué hacer si ocurre tal cosa, y entonces automáticamente, después de hacer ese filtro, Noelia, que es la coordinadora, ya le asigna, bueno, depende de las necesidades también que tenga el voluntario, a lo mejor puede ir un martes y no un miércoles, pues ya depende de sus necesidades, Noelia lo ubica en un grupo. A lo mejor, pues a mí me gusta más hacer esto, pues a lo mejor te pone en un grupo donde, no sé, por ejemplo, gente leve, o yo prefiero ayudar en comedor, entonces ella ya se encarga de organizarlo todo. Hablábamos de la importancia de los trabajadores, pero también es importante los voluntarios. Son fundamentales para nosotros. Desde aquí de nuevo nuestro mayor agradecimiento a todos ellos. Luego además, hablando del programa intergeneracional que mencionábamos antes, que bueno, la sinergia que se genera entre los chavales y los abuelitos es algo de verdad maravilloso. Y la anécdota tampoco es que muchas veces cuando salen de allí, hablo de niños de primaria, muy pequeños, salen diciendo, ¿cuándo puedo ser voluntario? Sí. ¿A partir de qué edad puedo llegar a ser voluntario? Sí, sí. Bueno. Es muy importante, ¿no? Al final que la sociedad conozca el trabajo y que quitemos ese estigma y se naturalice todo esto. Pues sí, es importantísimo normalizarlo todo. Y en el ámbito de cultura del Corte Inglés ahora mismo hay una exposición que se llama Pintemos nuestros recuerdos. Contarnos un poco en qué consiste esta exposición. Pues este proyecto de Pintemos nuestros recuerdos lo lleva, o sea, en su momento, Laura Parres, que es una terapeuta también que está en el centro, empezó a cavilar, a ella le gusta muchísimo, es una persona apasionada del arte, y dice, es que yo, me acuerdo que además fue al principio de yo entrar como directora,
la ilusión de mi vida sería poder hacer un proyecto de pintura con ellos, porque yo estoy segura que esto va a funcionar, va a ser terapéutico. Bueno, total, que nada, nos pusimos con ello hace 4 años, salió la primera subvención hace ya 2 años y medio, y entonces empezó a trabajar con ellos un proyecto de pintura en la fase, sobre todo en la fase leve, y ya te digo, salió de ahí una experiencia brutal a nivel terapéutico, ha servido muchísimo. Estamos viendo algunos cuadros e imágenes. Es un estudio y un proyecto que lo lleva a cabo también con una psicóloga, porque hay que hacer datos, o sea, tienen datos clínicos de cómo evoluciona a lo largo del año, porque es un proyecto que dura 9 meses. Después de cada sesión, cómo se sienten ellos, qué es lo que han experimentado. Entonces la primera exposición fue ya hace 1 año y medio, luego estuvimos este septiembre pasado en la Georgia exponiendo, y ahora está en el Corte Inglés hasta el 2 de abril, pero ya este año 2019 afortunadamente tenemos otra subvención que nos han dado para continuar el proyecto. Nos encantaría que fuera un proyecto ya para siempre en el centro, pero necesidades económicas, o sea, se necesita también una ayuda para poder llevar a cabo. Entonces, a lo largo de este año trabajará este proyecto que está expuesto ya en el Corte Inglés, pero bueno, el de este año esperamos poderlo enseñar en septiembre, cuando ya haya acabado el curso, y yo invito a todo el mundo a que se acerquen porque es impresionante el trabajo que han hecho. Además, hay un vídeo en el Corte Inglés del trabajo de ellos, de la experiencia de ellos. Laura sale hablando de cuál ha sido toda la metodología, María José Aguilar, que es la psicóloga del proyecto, también un poco que se ha encontrado a lo largo de todo el año trabajando con ellos. Está muy bien, la verdad es que merece la pena. Y no paráis de realizar actividades. Este mismo sábado, día 23, tenéis la cena, ¿no? Solidaria de AFAE. Este sábado 23 tenemos nuestra cena anual, ya es la 4ª edición que realizamos en el Huerto del Cura, a partir de las 9 de la noche. Yo creo que estamos casi ya cerrando ya todo el número de invitados, pero bueno, si alguien a última hora se quiere todavía apuntar, que bueno, pues que nos llame, pero ya, mañana mismo, para poder hacerle partícipe de esta cena. Es una forma de, bueno, además es una cena premios AFAE, en este caso 2018, donde también reconocemos a una persona, entidad, institución, empresa, que consideramos que a lo largo del año pasado pues, nos ha ayudado de una manera especial. Y bueno, me vas a permitir que no desvele el premiado de este año, se hará el próximo sábado, pero bueno, es una forma también de devolverle a la sociedad pues bueno, todo lo que nos aporta a nosotros, ¿no? A la sociedad ilicitana en este caso. Bueno, y ahora que llega el buen tiempo, supongo que retomaréis esas actividades al aire libre que hacéis ya siempre de cara al verano y que también son muy seguidas, hay que decirlo que son muy seguidas. No paramos, o sea, vamos a esperar al lunes que viene para ponernos en marcha con lo siguiente, pero sí, nosotros no paramos, tenemos que hacer muchísimos eventos a lo largo del año, como hemos comentado, para recaudar, y este año seguramente sacaremos algo nuevo, estoy segurísima. Bueno, comentaba Marisa que la gente que quiere la cena, que corra ya a apuntarse, que se ponga en contacto con vosotras, pero la gente que necesite ese asesoramiento, que ya necesite esa atención, ¿de qué manera puede acudir a vosotras? Pues puede llamar al teléfono de AFAE, la página web es www.afaelch.com, o llamar al 965 43 68 41, que pida una cita con la trabajadora social, y a partir de esa primera visita ya irá todo rodado. Si va con el diagnóstico del médico, mejor, porque si no tiene que volver otra vez al neurólogo, y estaremos encantados de atenderle. Bueno, encantado he estado yo esta noche de poder charlar con Marisa, con Celia, sobre la importantísima labor que hacéis desde AFAE, desde la Asociación de Familiares de Personas con Alzheimer, con muchas necesidades, como suele ser habitual en este tipo de centros, pero con una gran labor y grandes profesionales que hemos podido ir conociendo. Ha sido un placer, Marisa, Celia. Muchas gracias, Mario. A vosotros. Y a ustedes les espero la próxima semana en una nueva edición especial con un nuevo invitado o invitada. Gracias.